Entonces, buenos días nuevamente. Tal y como les estaba comentando, pues la idea de hoy es que cubramos el tema de diseño de filtros FIR. Eh, en digital, les cuento, está esta disponibilidad pues, de diseño FIR. En análoga no hay un equivalente, es decir, usted no puede diseñar filtros FIR análogos, ¿sí? Y aparte de eso, el diseño de filtros FIR implica eh, una operación muy sencilla para implementarlo, ¿no? No es solo pues que en análogo no existan, sino que en digital se puede montar con una simple convolución. Entonces, tiene ciertas ventajas, aparte pues de que los filtros FIR, como hemos comentado en clases anteriores, siempre son estables. Entonces, hay una serie de ventajas referente a este tema de diseño FIR, que de hecho son la razón por la que se ha preferido pues en muchos casos para la implementación ya de los filtros. Entonces, antes de arrancar pues con los métodos de diseño, vamos a ver tres métodos y a medio explicar un cuarto, pues que ya sería un tema como más avanzadito. Antes de empezar con esto, hay que definir como unas consideraciones prácticas, ¿sí? Yo usé este código que también ustedes si quieren, ahí les queda pues para que lo trabajen. Este código diseña un filtro elíptico de cuarto orden, básicamente. Lo hemos comentado varias veces aquí en clase. El proceso de diseño implica básicamente obtener un conjunto de coeficientes, ¿no? En este caso es un filtro IR, ¿vale? Aunque estemos hablando pues de diseño FIR, aquí en este primer ejemplo estoy diseñando un filtro IR, o no lo estoy diseñando yo, lo diseña MATLAB, ¿no? Un filtro elíptico, como dice acá, ¿cierto? Es un filtro elíptico. Y este comando elip lo que hace es, con los métodos que vimos, perdón, con ustedes no hemos hablado todavía de esto, lo veremos el martes. Este comando lo que hace es hacer una distribución geométrica de unos polos y de unos ceros y me genera los coeficientes b y a, que son los coeficientes del numerador y denominador de la función de transferencia, o que implícitamente tienen los ceros y los polos digitales del filtro que quiero diseñar, ¿cierto? Entonces tenemos un filtro elíptico, como dice allí. Ese filtro, perdón, Oiga, ¿qué hubo? qué pena lo interrumpo. ¿Sí está grabando? Sí, señor, asumo que sí, dame un segundo. Sí, ahí No, está apenas. grabando. ¿Por qué? Ah, listo. No, 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 gracias. Ok. Entonces, es un filtro elíptico. Este cuatrico ahí, para que lo tengan en presente, es el orden. Este es un filtro de cuarto orden. Este es el rizado. Yo no lo hemos hablado todavía, pero el filtro elíptico tiene rizado en la banda de paso y en la banda de rechazo. Entonces, este rizado de 1 decibel es en la banda de paso. Estos 15 decibeles son en la banda de rechazo. Y la frecuencia de corte es 0.35. Listo. Entonces, así se diseña, pues, en este caso, con el comando, el filtro elíptico. Y bueno, ya luego lo que se hace es una representación en el dominio de la frecuencia de 0 a pi, o sea, de 0 a 0.5 y se plotea. Entonces, aquí está la representación de ese filtro, ¿no? El filtro elíptico. Les cuento, pues, repito, no lo hemos hablado todavía, no se ha visto, pero ese filtro elíptico tiene una banda de transición muy vertical, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene, es muy selectivo, prácticamente pasa de la banda de paso a la banda de rechazo en una franjita o en una banda muy estrecha. ¿Sí? Como es de cuarto orden, pues con más razón, ¿no? Tiene un buen orden, entonces cae rápidamente aquí. ¿Sí? Esta es la banda de paso, se supone que la información que yo quiero conservar. Y habíamos hablado de un decibel. eh, Básicamente estoy limitando el rizado que quiero permitir acá. ¿Sí? Y esta es la banda de rechazo, se habló de 15 decibeles, básicamente se mide esa banda de rechazo de esta manera, ¿no? No como el alto relativo, sino medio desde acá arriba, ¿sí? Entonces, esos son como los parámetros que uno usa, ¿no? La frecuencia de corte, yo le había puesto 0.35, también para que tengan en cuenta si quieren luego diseñar filtros así, todos esos comandos de MATLAB para el Butterworth, para el Chebyshev, para el elíptico, para el Bessel, manejan unas frecuencias de corte normalizadas. Entonces, 0.35 sin dar muchos rodeos equivale a la mitad, ¿sí? Porque si esto es 0.5 la frecuencia máxima y yo pongo un 0.35 como frecuencia de corte, entonces me queda 0.17 más o menos la frecuencia pues de corte de este filtro. Listo, para que lo tengan en cuenta. Un Butterworth, por ejemplo, que usted le diga
frecuencia de corte de punto 4, estaría cortando en punto 2. ¿Sí? Y así todos los demás comandos de MATLAB manejan, repito, una frecuencia de corte normalizada. Y el rizado de la banda de rechazo se mide de esta manera, que también es una cosa como especial que tiene el MATLAB para tratar los filtros. Entonces, en términos generales, digámoslo así, el filtro tiene estos parámetros. Cuánto rizado le permito a la banda de paso, cuánto rizado le permito a la banda de rechazo, cuál es la frecuencia de corte. ¿Sí? Y hay un parámetro que no está explícito acá, que es la pendiente en la banda de transición. Es decir, con qué velocidad cae el filtro desde la banda de paso a la banda de rechazo. Y con esos parámetros se supone que uno sigue un proceso de diseño, ¿cierto? Ya tiene clara la forma que espera que el filtro tenga en el dominio de la frecuencia. Y con esos pasos, siguiendo un proceso, va a llegar, por ejemplo, al numerador y al denominador que les estaba comentando ahorita. ¿Cómo son los filtros FIR? Ustedes ya lo saben, ¿cierto? Los filtros FIR tienen una longitud finita, como dice el nombre, ¿sí? Normalmente son filtros, aparte de longitud finita, son filtros causales, lo que implica que esos filtros arrancan siempre, tienen un punto inicial en tiempo cero o en tiempo positivo. En este caso general, yo he escrito la ecuación en términos de un filtro que arranca en cero, ¿sí? La primera muestra es en 0, h de 0, véanla acá, y la última muestra es hm-1. En ese caso, el orden sería m. La longitud del filtro es el orden. ¿Listo? Entonces, como este filtro empieza en 0 y termina en m-1, pues es de orden m. ¿Listo? Y estábamos hablando ahorita de la implementación, pues estos filtros se implementan por medio de la convolución. h0 por xn, h1 por xn-1, h2 por xn-2, y así hasta que llegamos al final. Y entonces en tiempo real lo que está pasando es que la x va atravesando la ventana, ¿cierto? Como hemos hecho en ocasiones anteriores, la ventana es un vectorcito que va cambiando sus muestras, van desplazándose una a una por ese espacio del vector. Entonces el que se está moviendo ahí es x, ¿sí? Y de alguna manera la ventana está almacenando siempre las últimas m-1 muestras, ¿no? Como se puede ver acá. Xn es la muestra actual, xn-1 es la muestra anterior, xn-2 es la muestra hace 2 instantes, y así. Entonces la ventana va guardando esos valores. Cada que llegue una muestra nueva hay que desplazar la ventana y meter esa muestra nueva para poder calcular esto de esta manera. Listo. Una forma alternativa, pues, en términos de las constantes, ya no hablar de convolución, aunque aquí también implícitamente hay una convolución. Uno habla de unas constantes, ¿no? B0, B1, B2, B3, hasta Bm-1, estamos hablando exactamente de lo mismo y el orden sigue siendo m. El orden del filtro es m. Lo único es que ya no hablamos de una señal h, que sería la respuesta al impulso, sino de unas constantes. Y tiene sentido porque pues una vez usted diseña el filtro, ese filtro se queda quieto, ¿no? Hemos hablado de sistemas LTI y la TI significa invariantes en el tiempo. O sea, ese filtro no me va a cambiar en teoría luego de diseñado. Entonces pasamos de una representación como señales a una representación estilo constantes. Listo. También hay un tipo de sistemas especiales que seguramente habrán escuchado mencionar, en los cuales el filtro va cambiando dependiendo de la necesidad después de la aplicación. Esos sistemas se llaman adaptables y son variantes en el tiempo. Pero por ahora dejémoslo así, ¿cierto? Tenemos una señal H o tenemos un conjunto de constantes B. En términos más compactos, pues uno representa el filtro, la convolución, la implementación del filtro como esta sumatoria en términos de las constantes B o esta sumatoria en términos de la H, el vector H. ¿Qué pasa con la fase? Este es un tema importante porque el único proceso de diseño que permite filtros FIR, que permite filtros con fase lineal es el FIR, ¿cierto? Usted no puede conseguir fase lineal con los métodos que vamos a ver en martes. No hay filtros IR de fase lineal. De pronto uno la puede aproximar un poquito, pero no va a ser lo mismo. En cambio en FIR sí es posible. Y como dice acá, eso es una ventaja enorme, sí, eso es una ventajota, pero solo se puede conseguir en filtros FIR. Yo no sé, y ojalá alguien me ayude con la respuesta, esto ya se habló, ¿sí? Yo no sé si alguien recuerda por qué la fase lineal es importante, por qué es útil. Creo incluso que se habló la clase pasada.
pero si alguien me puede recordar por qué la fase lineal es una cosa importante. Profe, por aquí viendo las notas decía era que el retardo del grupo sería lineal. No, no. ¿Se la ve? La ¿O no? fase es lineal, el retardo de grupo sería constante. Ah, ok. Listo, gracias. Listo. El Listo. retardo de grupo se define como la derivada de la fase con respecto a la frecuencia. ¿Sí? Si la fase es lineal, esta pendiente es constante. ¿Sí? Entonces el retardo de grupo es único. Y el retardo de grupo lo mencionábamos en alguna clase pasada, hace una o dos clases. El retardo de grupo me marca, me indica cuánto desfase le va a provocar el filtro a la señal de entrada. ¿Sí? Entonces, en estos filtros de fase lineal, el desfase siempre será el mismo, el retardo siempre será el mismo. ¿Sí? 3 muestras, pongámosle. ¿Sí? Siempre que entre una señal de la frecuencia que sea, usted sabe que hay un desfase de 3 muestras en la salida. Hay un retardo de 3 muestras. Listo. Esto, como se explicó, y si no lo recuerdan, por favor, van al video pues, de la clase pasada o de ahora 2 clases. Esto no es una cosa común. Que el retardo de grupo sea único no es una cosa común. Que siempre sean 3 muestras, no. A veces, cierto, la fase tiene formas, es muy común la forma sigmoidal, la forma Tansig, ¿sí? Y entonces, dependiendo de la frecuencia, el retardo de grupo es distinto. Y mostrábamos ejemplos de eso en algún momento en la clase. Y entonces eso es bien maluco porque pues llega una señal de una frecuencia, se retarda cierta cantidad de tiempo. Llega una señal de una frecuencia distinta, el retardo va a ser diferente. En cambio, en la fase lineal, como estamos hablando aquí, el retardo es único. Entonces eso es una ventajota pues porque yo puedo anticipar siempre y para cualquier frecuencia cuánto se me va a desfasar la salida. Si yo quiero fase lineal, necesito que el filtro sea simétrico. Debe tener alguna forma de simetría. Sin embargo, la simetría, como la ven definida en este caso, ¿cierto? La simetría dice que h de n es más o menos h de menos n. Esa simetría genera un problema de causalidad. Ya lo hemos hablado muchas veces aquí, yo lo recuerdo por si de pronto alguno no lo tiene presente. Para que un sistema sea causal, su respuesta al impulso debe arrancar en tiempo cero o en tiempo positivo. ¿Sí? No puede haber muestras de la respuesta al impulso antes de cero para tiempos negativos, porque eso implicaría un término anticausal. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esta simetría? Esto no se puede lograr, esta simetría, y al mismo tiempo tener un sistema causal. ¿Sí? Entonces, como dice acá, toca redefinir el concepto de simetría para el caso de los filtros FIR. Listo. Tiene problemas de causalidad, como dice allí. Entonces, la fase lineal queda garantizada si manejamos la simetría de esta forma. ¿Sí? La simetría se va a redefinir de esta forma. Básicamente, pongámosle valores a n. ¿Sí? El filtro es de orden m, o sea, tiene m muestras. Entonces, poniéndole valores a n, aquí a la n minúscula, diríamos h de 0 tiene que ser, por ejemplo, usando la simetría par, h de 0 con el más aquí tiene que ser lo mismo que hm menos 1. Esa es la simetría. H de 1 tiene que ser hm menos 2. H de 2 tiene que ser hm menos 3. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera muestra y la última son iguales, que la segunda y la penúltima son iguales, que la tercera y la antepenúltima son iguales. Esa es la simetría que vamos a tener que trabajar aquí para no tener que manejar sistemas anticausales. ¿Sí? En el caso de la antisimetría, que también vale y también me da fase lineal, sería el primero es el negativo del último, el segundo es el negativo del penúltimo, el tercero es el negativo del antepenúltimo. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando aquí con simetría. La simetría redefinida en términos de un filtro que es causal. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar así. Entonces, yo escribí este código, ¿cierto? Básicamente es un sistema H, ¿sí? Donde, como pueden ver aquí en la línea 5, las muestras han sido generadas aleatoriamente. O sea, soy un pésimo diseñador
No voy a aplicar ninguna de las técnicas que vamos a ver en clase hoy, sino que, como con las patas, pues si me permiten la expresión, diseñé el filtro H con unos valores aleatorios, ¿sí? Con unos valores aleatorios. Y lo que quiero ver al final es cómo se comporta la fase. Y observen ustedes que en este pedacito del código estoy reflejando esas primeras m medios muestras, las estoy reflejando para cumplir con el tema de la simetría. Por acá está el antisimétrico, donde las últimas muestras son en negativo de las primeras, y por acá está el simétrico, donde las últimas muestras son copia fiel con el mismo signo y todo de las primeras, ¿sí? Lo que yo les quiero mostrar, vamos a ver varios ejemplos, es que así, mejor dicho, yo sea re malo calculando las constantes, si respeto la simetría, la fase siempre va a ser lineal. La fase siempre será lineal. Entonces, eso es una ventajota, repito, pues porque me permite a mí anticipar cuánto va a retrasar la señal del filtro que estoy diseñando. Entonces, por ejemplo, aquí diseñé un filtro de orden 99. ¿Sí? Tipo 1, si no recuerdo mal, aquí tengo que mirar el tipo. 0 es simétrico, 1 es antisimétrico. ¿Sí? 0 son copias iguales, 1 es copias negativas. Entonces, este es un filtro de orden 99 generado aleatoriamente, ¿sí? De tipo 1, o sea, antisimétrico. Pues como yo diseñé los coeficientes allá sin ningún cuidado, pues la respuesta es así toda rara. Esto no tiene forma de paso bajo, ni de pasabanda, ni de nada, ¿sí? Pero, analizando la fase, sí veo un comportamiento lineal. Esta fase es lineal. Listo. Ahora estoy seguro que alguien estará preguntándose, ¿cómo así que fase lineal? Yo no veo una línea recta ahí. Y entonces yo, como ven, profe, les devuelvo la pregunta. ¿Qué es lo que pasa con esta fase que yo estoy diciendo que es lineal, pero tiene unas transiciones ahí bruscas? ¿Alguien me ayuda? Tiene una caída constante, la pendiente de una constante. No te entendí, Salim, casi no. Que tiene una caída constante, la pendiente pues en cada uno de esos pedacitos. Tiene unas discontinuidades. La fase llega y viene lineal, 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 y en algún momento llega y ¡prum! Pega un brinco, ¿cierto? Para arriba, por ejemplo, y vuelve y queda lineal, lineal, otro tramo hasta que vuelve y pega. Entonces tiene unas discontinuidades. ¿Quién me ayuda a complementar la respuesta de Salim? ¿Qué es lo que pasa con esta fase? Porque yo digo que es lineal, sí, pues claramente no es una línea recta la que está aquí. Por eso, en cada uno de esos brincos que da, esa pendiente es la misma. ¿Y a qué se deberán esas discontinuidades? Por la aleatoriedad de la señal No, no. Esto lo discutimos tal vez la última clase, ¿sí? Estas discontinuidades, bueno, en general esta fase así con estos brincos, como dice Salim, estos brincos se llama, esta fase está envuelta. Esto es una fase envuelta, ¿sí? Y esas discontinuidades se pueden deber a dos posibles causas. Una es el cruce por cero de la magnitud. Entonces, la magnitud intenta volverse negativa, no la dejo porque esta magnitud tiene que ser positiva siempre. Entonces, para que siga siendo positiva en el cruce por cero, se agregan 180 grados de fase, ¿sí? Entonces, da lo mismo ponerle un menos aquí a esto que agregar 180 grados de fase. Entonces, por ahí hay una discontinuidad. Y la otra tiene que ver con que la fase da la vuelta a 360 grados, entonces pega para arriba, ¿cierto? Y vuelve y queda acomodada. Da lo mismo decir menos 30 grados que decir 330, ¿no? Entonces, esta fase queda envuelta con esas discontinuidades por ese par de motivos. Si de pronto eso sigue sin entenderse del todo, pueden revisar la clase en la que hablábamos de este tema de la fase envuelta. Y ahí quedan bien explicaditos los dos motivos por los cuales esto pega esos brincos de un valor de fase a otro, ¿no? Puede ser un brinco de 180 o un brinco de 360 grados. Pero si usted quita esos saltos, esas discontinuidades, ¿sí? Por ejemplo, permitiendo que esta magnitud sea negativa en algunos casos, va a tener una fase completamente lineal, ¿sí? Completamente lineal. Y ahí se puede medir la pendiente incluso y demás. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Esas discontinuidades no son del sistema. No es porque, por ejemplo, estas muestras sean, o las muestras del H sean aleatorias, ¿no? Eso tiene que ver es con la representación que hace MATLAB o cualquier herramienta, ¿cierto?, de los ángulos. Y que cuando, por ejemplo, el ángulo está dando la vuelta, yo puedo pegar un brinco de 360 grados y se supone que el ángulo sigue siendo el mismo.
pero a la hora de sacar pendientes sí puede ser confuso, ¿no? Porque uno llega y mira esas transiciones, así con la fase envuelta, llega y mira las transiciones y dice, ah, aquí hay una pendiente muy elevada, y resulta que ni siquiera hay pendiente, es un brinco ahí artificial agregado por el tema de la representación. Si yo desenvuelvo la fase, repito, pues tendría un comportamiento lineal completo, ¿sí? Y ahí sí puedo medir la pendiente, que sería el negativo del retardo de grupo, ¿no? Calcular el retardo de grupo para este caso. Bien, entonces ahí hay un casito, este es otro caso, aquí es 55 el orden, o sea, son 55 muestras, este es simétrico. Nuevamente, si asumimos una fase desenvuelta aquí, pues tendría un comportamiento lineal, ¿sí? Ahí se ven de pronto hasta más claro las transiciones, los brincos que pega la fase, pero con fase desenvuelta se podría medir, o usted la puede medir acá, ¿no? Donde sabe pues que tiene el comportamiento lineal de la fase. Y así, ¿cierto? 40 simétrico, 44 antisimétrico. En todos los casos, por muy mal diseñador que yo sea, pues eso se ve reflejado acá. Este filtro no tiene forma de nada en cuanto a su magnitud, ¿sí? Soy pésimo diseñador, pero como respeté el cuento de la simetría, en este caso una simetría impar, garantizado la fase va a ser lineal. ¿Listo? La fase va a ser lineal. Entonces vamos a empezar a hablar de estos filtros, ¿cierto? En primer caso, simétrico. Como ya les dije, ¿no? El filtro simétrico tiene una correspondencia de la primera con la última, la segunda con la penúltima, son igualitas, ¿no? Se reflejan. Y hay que mirar dos casos, ¿no? Porque puede ser que el M, y aquí pilas que esto es motivo de confusión a veces, estamos hablando de simetría, entonces, esto se llama a veces simetría par, yo voy a hablar de filtros simétricos, ¿sí? Porque hay otra cosa que puede ser par o impar, que es el M. Entonces, tenemos el caso del filtro simétrico, y puede ser que M sea par o sea impar. ¿Listo? Y por ejemplo, si M es impar, ustedes se imaginarán, uno empieza a aparear, ¿no? El primero con el último, el segundo con el penúltimo, y llega a un punto en el cual se queda un hito en el centro, una muestra en el centro, que no tiene copia, porque el M es impar, ¿sí? Y cuando el M es par, entonces todos los coeficientes del filtro de la primera mitad están reflejados en la segunda. Entonces, como eso cambia un poquito del M par a impar, también aquí lo vamos a trabajar de manera diferenciada. ¿Listo? Aprovechándome de las simetrías, uno puede deducir cómo es la respuesta del filtro. ¿Sí? La respuesta del filtro es un término de amplitud, se llama, y este término que está aquí, que es la fase. ¿Sí? A este término de amplitud se le permiten valores negativos, pero es real del todo, ¿sí? Este es el gráfico, pues incluso con fases desenvueltas si uno lo quiere manejar, porque miren que la fase varía linealmente con la frecuencia. Esta es la fase del filtro como tal, el término que va a variar aquí en la fase de la frecuencia, y miren que tiene un comportamiento lineal del todo. ¿Sí? Estos son unas constantes, unos términos allí. Esto va evolucionando de manera lineal con F. Entonces, bueno, eso estaba ya marcadito allí. Tengo un término de amplitud y tengo un término de fase. ¿Listo? Y vamos a diferenciar cuando M es par y cuando M es impar. Entonces, aquí está otra vez cómo se calcula la respuesta en frecuencia de estos filtros cuando tenemos filtros simétricos, ¿sí? Y en el caso de M par, ni siquiera tengo que recurrir a la transformada de Fourier. Uno ya puede, a partir de los coeficientes, incluso de la mitad, porque aquí no vamos a cubrirlos todos, solamente la mitad de los coeficientes, ya podemos deducir cómo se va a comportar la amplitud de la respuesta del filtro en el dominio de la frecuencia. Repito, esa amplitud no es magnitud, ¿sí? No es que tenga valor absoluto, sino que es un valor real que me dice cómo evoluciona la ganancia del filtro, permitiendo incluso valores negativos, ¿sí? Y la fase siempre será este término que está aquí. Me dicen, vea, grafique la amplitud y la fase del filtro que acabo de diseñar simétrico. Pues ya tengo, con los coeficientes puedo sacar aquí la amplitud, y la formulita de acá me da la fase. Puedo hacer un gráfico con fase desenvuelta fácilmente. Cuando M es impar, me cambia un poquito la cosa, y aquí queda el término ese que se queda en el medio sin copia, queda aquí aparte, ¿sí?
ese término queda aquí aparte, afuerita. Y luego está una expresión muy similar a esta para el resto de las muestras, ¿sí? La mitad otra vez de las muestras. Entonces, así de esta manera yo puedo construir cómo se va a comportar el filtro en cuanto a su amplitud y en cuanto a su fase acá. Yo me hice un programita. En este caso, bueno, aquí están los coeficientes. Uno los mete en un cuadrito de texto, ¿sí? Uno mete los coeficientes manualmente. Yo, por ejemplo, podría probar con esta serie de coeficientes de acá. Esto, si no recuerdo mal, es un filtro paso alto, ¿sí? O usted puede probar los coeficientes que usted quiera, ¿no? Incluso esto vale en expresiones aquí. Usted puede meter aquí expresiones de MATLAB y él se las evalúa, como dice la línea 5, para determinar cuál es el filtro, ¿sí? Y acá en esta misma línea 5, este pedacito de código le está marcando a usted el cuento de la simetría, ¿no? Al H llega y se le hace una copia del H invertido, ¿sí? Se invierten las muestras de este H. Y luego finalmente pues se hace un gráfico de su magnitud, de su amplitud, que miren que es la formulita que estábamos viendo ahorita, ¿sí? El gráfico de amplitud y el gráfico de fase está muy fácil. Básicamente se deduce del exponente que tenía la fórmula anterior. Pues, con este programita pues se llama even filter, ¿no? Filtro par, porque además m termina siendo un número par. Entonces, por ejemplo, aquí está el gráfico de amplitud, el gráfico de fase para los coeficientes que estamos manejando ahorita. Y como pueden ver, entonces la ganancia en alta frecuencia es más alta que en baja, entonces eso se puede considerar un filtro paso alto. Aunque, como yo me inventé esos coeficientes, pues realmente aquí en las frecuencias intermedias debería ser ganancia cero, ¿cierto? O muy bajita, pero eso no se está respetando, entonces habría que entrar a considerar pues cómo, de hecho es lo que vamos a hablar ahorita, cómo yo hago para cambiar esos filtros y que me dé una respuesta como más convencional, ¿no? Una respuesta como más ajustada a lo que yo conozco como un filtro paso alto. Miren la diferencia entre usar las ecuaciones de amplitud y fase y ángulo desenvuelto, ¿cierto? Y usar el FlexZ de MATLAB. Estos lobulitos, estas bombitas que ven ustedes acá, van a tener que quedar todas positivas, todas para arriba, porque MATLAB en su comando FlexZ maneja magnitud, no se permiten valores negativos, ¿sí? Retomando un poquito el tema de fase envuelta que estábamos hablando ahorita. Entonces, cuando yo cambio de acá a FlexZ, me quedan un montón de lobulitos, hay un montón de bombitas, ¿cierto? Todas de magnitud positiva, ¿sí? Aunque estos están decibeles, magnitud positiva, ¿sí? Y el efecto de eso en la fase, pues, son esos brincos que ya hemos venido hablando, ¿sí? Esas discontinuidades que si usted mide acá, de pronto luego lo puede hacer, ¿cierto? Hace una estimación acá, esas discontinuidades tienen 180 grados en todos los casos. ¿Por qué? Porque como no permití que esto fuera de valores negativos, me toca a las malas poner un paso de 180 grados acá para compensar el menos que no aparece aquí, ¿sí? Entonces, me parece a mí, ¿cierto? Y ojalá se acostumbren, sobre todo con esos filtros que tienen simetría, me parece que es mucho más conveniente hacer una representación de este estilo, donde tengo amplitud, que puede tomar valores negativos, pero es real en todo caso, y el ángulo o la fase queda lineal, como pueden ver ustedes acá. O en términos generales queda desenvuelta, ¿no? No tiene esas transiciones. Para el caso antisimétrico, entonces la primera muestra es el negativo de la última, la segunda es el negativo de la penúltima, la tercera es el negativo de la antepenúltima. Esa es la definición de antisimétrico acá. Tenemos una respuesta en frecuencia, nuevamente amplitud y ángulo. Esto sigue siendo lineal, pero tiene un intercepto distinto de cero, esa es la única diferencia. Pero esta fase varía linealmente, quitando el i, ¿no? Varía linealmente con f, ¿sí? Y la amplitud nuevamente tenemos que considerarla dependiendo de si el m es par o es impar, ¿sí? Siendo m par, esta es la forma para calcular la amplitud en términos de las constantes, básicamente de la mitad de las constantes, ¿sí? Y si el m es impar, se calcula la amplitud de esta forma. Y la muestra del centro, por razones de antisimetría, la muestra del centro cuando m es impar tiene que ser cero.
para que lo tengan en cuenta. Porque básicamente es una muestra que tiene que ser igual al negativo de ella misma. Entonces, necesariamente esa muestra del centro no puede ser ningún valor diferente a 0. Aquí hay un reto. Bueno, no lo puse. Se los planteo habladito. Hay un reto. Y es si de pronto alguien quiere manejar un programa como el que ya les había mostrado hace 2 diapositivas, pero para el caso de simetría, de filtros antisimétricos. ¿Listo? Entonces también, ¿no? Que uno meta los coeficientes del filtro y le pinte la amplitud y le pinte la fase lineal. Por si alguien de pronto se anima y quiere modificar el código que ya les mostré ahora 2 diapositivas para el caso de filtros antisimétricos. ¿Listo? Entonces tenemos 4 casos. En el caso de filtros simétricos tenemos los casos de M par y de M impar. Y en el caso de filtros antisimétricos, que es el que está en pantalla, tenemos también el caso de M par y M impar. Uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿qué caso uso para diseñar mi filtro? Pues yo no estoy interesado mucho en la teoría así profunda de procesamiento de señales. Yo lo que quiero es un filtro FIR. Ya me di cuenta que la fase lineal aguanta, ¿cierto? Es una cosa buena, es una característica deseable. Entonces voy a hacer los de fase lineal. Tengo 4 posibilidades para armar los de fase lineal. Simétrico o antisimétrico, M par o M impar. ¿Qué camino tomo? De aquí es donde viene el meme, ¿cierto? Este profe le está pidiendo un filtro antisimétrico paso bajo al estudiante. Y el estudiante le dice que no se puede. Eso no se puede hacer. ¿Sí? ¿Por qué no se puede hacer? Entonces voy a volver aquí. Y a borrar este montón de cosas. Entonces, el caso sería antisimétrico, cualquiera de los dos, ya usted verá cuál usa, ¿cierto? Paso bajo y antisimétrico. Entonces, vamos a ponernos aquí en el dominio de la frecuencia. Yo quiero mi filtro que me permiten, voy a manejarlo en magnitud, ¿cierto? Y el paso bajo pues tiene una característica de este estilo, con una frecuencia de corte. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo miro la respuesta del filtro para bajas frecuencias, pues hay una ganancia buena y para alta ya la ganancia decae, ¿cierto? Vamos a concentrarnos concretamente en frecuencia 0, ¿sí? El filtro evaluado en frecuencia 0 tiene una magnitud importante, tiene una magnitud distinta de 0. Yo no sé si ustedes ven el conflicto ahí de diseño. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué el estudiante lo sacó hasta pelear al profesor por eso? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué este par de casos concretos antisimétricos no permiten diseñar un paso bajo? ¿Quién me ayuda con eso? A ver si la pillan, pues tampoco es para que lo sepan, pues, pero probablemente si le meten ahí la malicia al asunto se dan cuenta que no se puede diseñar. ¿Quién me ayuda? Bueno, yo les contesto. Básicamente el diseño sería escoger las constantes aquí, ¿cierto? Del filtro que multiplicadas por estos senos me den esta forma o esta respuesta, ¿sí? Pero todos estos términos de acá son términos senos. Y todos sabemos que el seno evaluado en 0, pues da 0. Entonces no importa qué constantes yo elija para poner acá. ¿Sí? Yo puedo ser un mago ahí de las matemáticas y puedo, por ejemplo, usar métodos de optimización o mínimos cuadrados, algún método de estos para que me diseñe, ¿cierto? Y me encuentre las constantes. No las va a encontrar porque ¿qué constante pongo yo acá que multiplicada por un seno? ¿Sí? Y el seno evaluado en 0 da 0. ¿Sí? ¿Qué constante pongo acá que multiplicada por 0 básicamente me dé un valor diferente de 0, como estamos buscando aquí en el filtro? ¿Sí? Entonces, la moraleja, digamos, de este ejemplo que acabo de presentar es que los diferentes casos se prestan para diferentes tipos de filtro, ¿sí? Si estamos buscando un caso que sea, pongámoslo así, genérico, el caso más genérico, ¿cierto?, que se presta para todas las formas de filtro clásicas, es el caso del filtro simétrico con M impar. Sería este que estoy resaltando acá,
¿sí? Porque, por ejemplo, pues aquí hay unos cosenos y de todas formas hay un término independiente. Entonces, aproximar la forma del filtro, sea cual ella sea, ¿cierto? Pongamos que es un paso banda. Aproximar la forma del filtro con los coeficientes es más fácil, ¿sí? Y no se restringe ninguna forma de filtro convencional para este caso de acá, ¿cierto? Para estos coeficientes, este independiente por fuerita y estos HDN metidos aquí en la suma. Ya el trabajo suyo, y usted verá qué método usa, ¿cierto? Ya el trabajo suyo es determinar cuáles son los valores de H que tiene que poner acá, el del centro y los demás, para que a la hora de evaluar esto en el dominio de la frecuencia, pues tengamos una forma de características como por ejemplo esta, que sería una forma paso banda. ¿Listo? Entonces, para que quede en la memoria, ¿cierto? De todos los 4 casos, el que me sirve en todos procesos de diseño sería el filtro simétrico con M impar. Ese está pues listo para cualquier forma de filtro que usted necesite. Los demás tienen posibilidad o no de ser útiles, ¿cierto? Dependiendo de la forma del filtro. Como por ejemplo, vuelvo y caigo acá, este filtro simétrico, perdón, antisimétrico, que no tiene sino senos en la sumatoria, y entonces que evaluado en 0 siempre dará 0 como ganancia, pues obviamente no se presta para un filtro paso bajos. Pues ahora sí queda explicado ahí un poquito el tema del meme, ¿sí? Y como, digamos, como para recordar ahí, entonces, filtros simétricos con M impar serían la mejor opción para diseñar FIR de fase lineal, porque se prestan para todos los casos convencionales. Hay más técnicas de diseño. Ahora usted dice, pero profe, usted nunca dijo cómo calcular los H, y es cierto, ¿sí? Porque realmente lo que se hace hoy en día para calcular esos H que se ajusten a una forma del filtro es pasar eso por un optimizador, ¿no? Ustedes saben seguramente que hay métodos en los cuales yo tengo que ajustar una serie de constantes para que cumplan con una característica. Entonces parto de lo que yo quiero que haga el filtro, por ejemplo, otra vez un paso bajo, por ejemplo, ¿sí? Y pongo un optimizador por mínimos cuadrados a que ajuste las constantes H en esa sumatoria de cosenos, por ejemplo, para que la forma del filtro sea lo más similar a la esperada con las constantes que tengo disponibles, ¿sí? Otra técnica sería con inteligencia artificial, lo he mencionado de pronto antes, por ejemplo, un algoritmo genético, lo mismo, pongo al genético a que trate de ajustar los coeficientes H de tal manera que la forma del filtro se parezca lo más posible, ¿cierto? En cuanto a ganancia o en cuanto a magnitud a la que estoy buscando. Hoy en día es así, o sea, ponemos a un sistema automático a que defina cuáles son las constantes del filtro lineal, digámoslo de una vez, simétrico con M impar, ¿sí? Y el sistema o el software empieza a ensayar y a hacer minimización de los errores hasta que finalmente llega a un conjunto de constantes que cumplen más o menos con la forma esperada, ¿sí? Como eso le queda a uno el saborcito de que no aprendió a diseñar el filtro, ¿sí? No sé si alguno tenga experiencia pues con esos temas de optimización en un curso del posgrado, por ejemplo, y yo en el posgrado también doy ahí alguna puntadita, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, un algoritmo genético montado para eso. Pero finalmente queda uno como pensando, no aprendí a diseñar FIR porque finalmente lo hace un software que optimiza, ¿sí? Hay 2 técnicas adicionales y estas sí las vamos a ver en detalle. Una se llama muestreo en frecuencia y la otra se llama enventanado de filtros IR, ¿sí? Entonces vamos a verlas. En primer lugar, el muestreo de frecuencia, pues básicamente es que yo tengo la respuesta del filtro deseada, por ejemplo. Tengo mi filtro acá. Y lo que voy a hacer es muestrear esa respuesta en el dominio de la frecuencia. Por eso se llama así, ¿no? El nombre es clarísimo. Se muestrea un filtro que yo quiero implementar en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Y a partir de las muestras que obtengo en el dominio de la frecuencia, me devuelvo al tiempo y genero los coeficientes H. Incluso este método se puede mezclar con el método de las simetrías que acabamos de hablar. Y entonces yo tengo mi respuesta muestreada, me devuelvo al dominio del tiempo y a las malas obligo a que haya simetría. Y de esa manera no solo pues tengo una respuesta deseada, sino que tengo fase lineal. Como dice aquí el segundo punto, se garantiza que el filtro coincide con las muestras en los puntos de muestreo, pero no se dice nada
en relación a los rangos de frecuencia intermedia entre cada par de muestras adyacentes. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Que el método es más efectivo en tanto más muestras usted meta porque aproxima mejor el comportamiento, ¿sí? Si usted mete, por ejemplo, 5 muestricas en el rango de 0 a 0.5, digamos, 5 muestricas nomás, tiene buenas posibilidades de que ese filtro entre muestra y muestra le esté oscilando y no coincida de pronto con esta forma que está, por ejemplo, ¿cierto? Esta forma que está buscando aproximar. Entonces voy a mostrarles un ejemplito sencillo, ¿sí? Este es un filtro IR, entonces no tiene fase lineal, es un filtro pasobandas. Ah, perdón, mire cómo se equivoca uno de fácil. De 0 a 0.5, es un filtro pasobajos, ¿sí? El rango fundamental se mueve de menos 0.5 a 0.5. Si yo analizo este rango, veo que las bajas frecuencias tienen ganancia de 1, las altas, la ganancia tiende a 0. Entonces es un pasobajos, ¿sí? Esto que puse aquí al lado es un alias de esta primera respuesta del filtro, ¿sí? Observen, lo convencional para MATLAB es manejar el rango de 0 a 1, ¿cierto? De 0 a 1 es que se maneja el rango, de hecho las muestras se van a distribuir en ese rango, no de menos 0.5 a 0.5, que sería el rango fundamental, sino de 0 a 1. Y cuando yo miro de 0 a 1, eso parece es un rechazabandas. La baja frecuencia tiene ganancia buena, la alta frecuencia, que es 1, tiene ganancia buena, y por acá en la mitad la ganancia tiende a 0. Entonces uno dice rechazabandas, y resulta que no, que es un paso bajos. Entonces tener mucho cuidado con eso, ¿no? Tener mucho cuidado con eso. Como el filtro es IR, la fase no es lineal, y aparte de todo, ¿cierto? Esta representación, que puede ser un frexeta, aparte de todo, la fase está envuelta. Miren, aquí se ven claritas las transiciones esas bruscas de 180 grados o de 360 que son comunes en una fase que está envuelta. ¿Listo? Entonces, yo intenté desenvolver la fase, lo único que no pude desenvolver fue esta transición de acá, que es de 180 grados, porque justamente en este punto la ganancia cambia de signo. Entonces, como sigo manejando aquí un espectro de magnitud, no puedo quitar esta transición de 180 grados acá, porque tengo que manejar ganancias siempre positivas. Pero aquí ya quedó más o menos desenvuelta la fase, ¿no? Llegué hasta donde pude. Y se ve clarito que la fase no es lineal, ¿no? Tiene como unas curvas aquí, tiene un comportamiento de pendiente que cambia. Entonces, como ya les dije, voy a borrar ese montón de rayones que he hecho. Como ya les dije, entonces, las muestras se toman en el rango de 0 a 1, entonces uno llega y dice, voy a tomar m intervalos, ¿sí? M es el orden, como hemos hablado ya, y también es la cantidad de intervalos que voy a asumir en el rango de 0 a 1, ¿cierto? A ver, yo miro acá, son, si no recuerdo mal, ahí contando rápidamente, son 8 intervalos, o sea, m vale 8 para este ejemplo. A tomar 8 muestras, ¿listo? Entonces manejo mis muestras en el rango de 0 a 1, mis intervalos, perdón, ahí están, le hice un zoom a eso para verlo mejor. De 0 a 1 tengo, ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, sí, 8 intervalos. Y dependiendo de un parámetro que también toca definir, que se llama alfa, yo puedo tomar las muestras al inicio del intervalo, en la mitad del intervalo o en algún punto arbitrario del intervalo, ¿sí? Cuando alfa vale 0, por ejemplo, la muestra siempre estará ubicada al principio de cada intervalo, ¿sí? Cuando alfa vale 0.5, por ejemplo, la muestra siempre estará ubicada en todo el centro del intervalo. Y así, o sea, el alfa me permite mover la posición relativa de la muestra dentro de cada intervalo. Y de esa manera, de pronto, por ejemplo, pudiera evitar esta ambigüedad que aparece aquí, ¿cierto? Si la muestra me cae aquí, ¿qué fase uso? Quizás convenga, digo yo, ¿cierto?, manejar un alfa de 0.5 para que ninguna muestra caiga en todo el inicio del intervalo, sino en las mitades. Y de esa manera, pues me evito este problemita que tenemos acá. En todo caso, de hecho eso fue lo que hice, ¿sí? No lo recordaba, pero ahí está clarito. El alfa en este caso vale 0.5. Porque miren cómo las muestras aparecen siempre en la mitad de cada intervalo, ¿sí? Ahí está, ¿cierto? Me quité este dolor de cabeza de terminar la fase aquí. Entonces, la muestra hay que tomarlas completas, ¿no? Son números complejos. Entonces se toma su magnitud y se toma su fase, se toma su ángulo como tal.
Y a partir de esas muestras uno ya, ahí dice alfa vale 0.5. A partir de las muestras se pasa al dominio del tiempo, ya tiene el HDN, ¿sí? Yo ese HDN lo volví a pasar al dominio de la frecuencia para ver cómo me había quedado el filtro, ¿sí? Y ahí está la respuesta, ¿no? Este es el filtro, el que está en azulito es el filtro original, el paso bajo es original, y el que está en línea punteada negra es el filtro muestreado. Y ustedes ven ahí como las muestras coinciden en cada mitad del intervalo, por aquí, de pronto por acá, quizás. ¿Sí? Ahí se ven pues cómo hay una coincidencia de las muestras en cada mitad del intervalo, o sea que el método funciona razonablemente bien. Si yo tuviera más muestras, les aseguro que la aproximación sería mucho mejor. ¿Cómo me paso al dominio del tiempo? Solo falta ese pasito, ¿cierto? Una vez tenga las muestras, los valores complejos, las 8, por ejemplo, en el caso del ejemplo, ¿cómo paso esos valores complejos, esos 8 valores que representan la respuesta en la frecuencia, cómo los paso al dominio del tiempo? Entonces, lo primero que toca tener claro es la posición en términos de la frecuencia de la muestra, ¿sí? Sería esto, si usted hace las cuentas, es esto lo que está pasando. K más alfa sobre M me da la posición en el dominio de 0 a 1. ¿Sí? Y entonces la formulita que se usa para poder pasarse a los HDN como tal es esta que están viendo ustedes aquí. Estas son las muestras. O sea, los valores complejos que usted obtuvo del proceso de muestreo del filtro en el dominio de la frecuencia. Y esta es una exponencial que se parece mucho, si ustedes se fijan, a la exponencial de la transformada de Fourier. Entonces, meto los valores complejos aquí, calculo esa sumatoria y me va dando, en este caso, las 8 muestras, ¿cierto? Porque aquí n se mueve entre 0 y 7. Las mismas 8 muestras, pero ya en el dominio del tiempo. Y esto ya es lo que yo usaría para hacer la convolución. ¿Sí? Con esto es que yo convoluciono y tengo el filtro con las características aproximadas que, por ejemplo, estaba mostrando en la diapositiva anterior. Tengo este filtro aproximado. ¿Sí? Ese es el HDN, ¿no? Los coeficientes. A veces la sumatoria genera, cuando uno hace ya el cálculo de cada HDN, le da al HDN, por ejemplo, 7, más 10 a la menos 12i. Sí, eso pasa mucho. Por razones pues, de aproximación ahí, la parte imaginaria no se anula del todo y aparece en términos 10 a la menos 12, 10 a la menos 15i. Entonces, como bien dice ahí, el método también implica, pues, ya en términos prácticos, tomar solo la parte real de HDN. Ese remanente, esa parte imaginaria no se considera. Si usted ha hecho el muestreo bien hecho, no tiene por qué darle parte imaginaria aquí. Sí, la parte imaginaria tiene que valer 0. Entonces, es eso, ¿no? Tener cuidado, pues, que los valores de HDN ya en el tiempo no tienen por qué ser complejos. Deberían ser reales. Y finalmente, si usted decide manejar un alfa de 0, si usted quiere manejar un alfa de 0, pues puede tomar la IFFT de las muestras, o sea, no tendría ni siquiera que hacer la sumatoria, sino que coge el comando de MATLAB que se llama IFFT y eso le calcula esta suma de acá. Entonces ya de una vez el IFFT le entrega los coeficientes del filtro en el dominio del tiempo. Tengo una aplicacioncita, ¿sí? Aquí estamos aproximando, aquí se está aproximando, por ejemplo, un filtro ideal, ¿no? 3 unos y 3 ceros. Yo quiero que inicialmente el filtro tenga ganancia de 1, luego tenga ganancia de ceros, ¿sí? Aquí no está completo el filtro porque solo está hasta 0.5, pero ustedes han visto que el método dice que hay que tomar muestras hasta 1, entonces esto va a tocar reflejarlo. Y de hecho el reflejo ocurre aquí en la línea 11. Toca reflejarlo, o sea, manejar los alias que hemos hablado tanto, para que me quede la cantidad de muestras completa, ¿no? Me quede completa las muestras. Y de esa manera, pues entonces ya me puede devolver al tiempo. Al final, mire cómo me devuelvo al tiempo, línea 15. O sea, yo por defecto aquí ya estoy asumiendo que alfa va a valer 0 siempre, porque siempre uso la IFFT, ¿no? Entonces, genero los valores complejos, de hecho lo estoy generando de una vez con fase lineal. Aquí está, ¿sí? Esta es la ecuación de la fase lineal para el caso simétrico, tal cual. Entonces genero las muestras con fase lineal y ya me devuelvo al tiempo y ya tengo
la representación en el dominio del tiempo, sería h minúscula, y luego vuelvo y la pinto en frecuencia para ver cómo quedó la aproximación. Listo, ese sí me gustaría que lo corramos. Voy a abrir aquí el MATLAB. Para que miremos esa parte. Ojalá no me tueste el compu porque esa herramienta de grabación de videos es bastante pesadita. Entonces el programa se llama diseño, el que le estaba mostrando, diseño muestreo. Entonces ahí está el ejemplo que estaba por defecto, ¿no? Yo le voy a poner, bueno, dejémoslo, corrámoslo así mientras tanto. Pues eran 3 unos y 3 ceros, véanlos, aquí están. 3 unos, 3 ceros, ¿sí? Véanlo, ahí está clarito. Estas otras muestras las agregué a las malas en el código, como ya pudieron ver. Estos 3 ceros y estos 2 unos de acá, ¿sí? El último 1 no se copia porque ya cae en 1, la frecuencia 1, y esa no se refleja, ¿no? El 1, si ustedes se fijan en la ecuación, no está incluido en el intervalo. Ese último 1 no se toma, se toman estos dos de acá. Entonces, sí, miren lo que pasa, se cogen los 3 unos, los 3 ceros, se ponen 3 ceros y 2 unos más, se le mete información de fase lineal al filtro, y al final observe, pues me queda un filtro aproximadamente ideal. Yo quería 3 unos, 3 ceros, con fase lineal. Vean, aquí está la fase. La fase está lineal, así tenga esas transiciones de 180 grados, que son por los cruces por cero. Listo. Corrámoslo con más unos, por ejemplo, y más ceros. Entonces yo vuelvo y llamo al programita. Yo le voy a poner 5 o 6 unos. Y de pronto también acá, bastantes más ceros. Y observe otra vez cómo el filtro responde, ¿no? 6 unos. Ya habría que hacer la cuenta, a mí me va dando la frecuencia de corte como en .2, pero claro, con 6 unos y por ejemplo 8 ceros, ¿dónde queda la frecuencia de corte que necesito? Pues ahí uno la acomoda, ¿no? Ahora también les cuento una cosa, esto es muy exigente porque estamos pidiendo prácticamente un filtro ideal, unos y ceros, ¿sí? Y por eso tenemos estas oscilaciones acá. Yo podría, por ejemplo, y recuerden esta forma de onda, la voy a ampliar aquí para que la recuerden, mire este lóbulo aquí, esta oscilación acá y esta acá. Yo podría, por ejemplo, que este último 1 no sea 1, sino, por ejemplo, .7 o así, como para suavizar un poquito la cosa, ¿no? Para que no quede como tan brusco la transición de 1 a 0. Voy a correrlo por última vez en esas condiciones. Y entonces, en vez del 1, ¿cierto? O después del 1 pongo un .7, luego por acá pongo un .1, quizás otro cerito por acá. Y entonces observen cómo ya el filtro no oscila tanto porque le he exigido menos al diseño, ¿no? Ya no tiene que ser ideal, puros unos y puros ceros, no, mire, aquí hay un .7, y aquí decimos que va cayendo la ganancia, aquí hay un .1, y miren cómo gané en términos de oscilaciones, ya no oscila tanto el filtro, ni en la banda de paso, ni en la banda de rechazo. Esto es una característica común de todos los procesos de diseño. Si yo quiero un filtro muy selectivo, un filtro que se parezca mucho al ideal, me va a tener que aguantar oscilaciones, tanto en la banda de paso como en la banda de rechazo. Y si yo quiero un filtro que no oscile tanto, tendré que ser más permisivo y que la transición sea más suave. El martes que estemos hablando del Butterworth, del Chebyshev, del elíptico, va a volver a salir este concepto, ¿no? Los filtros más selectivos son los que oscilan. Los filtros más suavecitos, con menos oscilaciones, son menos selectivos. Bien. Entonces, volviendo aquí a la presentación, voy a borrar aquí lo que escribí. Este es el ejemplo que está por defecto en el código, ¿cierto? Aquí están los coeficientes de mi filtro. Y mire cómo todos los coeficientes son reales, 0.0694, menos 0.0540, pero siempre aparece más 0,000 y... O sea, tienen parte imaginaria. Yo no hice, en el código, recuerden, mírenlo, ahí está. Yo no hice el truquito aquel de sacarle la parte real. Pues justamente para que vieran que aparece un componente imaginario, pero muy chiquito. De hecho, en todos los coeficientes dice que vale 0.
Debe ser que es por allá 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 y por eso no se ve ahí. Entonces ahí faltaría, ¿cierto? Ese paso que mencionaba ahora 2 diapositivas, referente a que toca sacarle la parte real a los coeficientes que obtengo después del muestreo de frecuencia. Sí, eso es lo que nos falta. Este es el ejemplo que estábamos viendo por defecto. Y ahí cerraríamos el método de muestreo en frecuencia. Resumiendo mucho, tome las muestras, son valores complejos, o sea, tienen magnitud y tienen ángulo. Aquí faltó de pronto proyectar cuánto vale el ángulo en cada caso, 1, 1, 1, ceros, ¿cierto? Faltó proyectar eso, ¿sí? Tome las muestras de magnitud y ángulo, páselas por una ecuacioncita, una sumatoria y ya obtiene los valores en el tiempo. Cuando uno aproxima un filtro que es ideal, toca meterle ángulo. Yo acostumbro meter el ángulo, la fase, ¿cierto? Meterla lineal, así como están viendo ustedes allí. Si tienen dudas de cómo se hace eso, miren el código, que ahí está clarito cómo se mete la fase. Yo usé la expresión de fase lineal que tenía para el caso simétrico impar. Y ahí salió la fase. Entonces, mire, quedó perfectamente lineal la fase. Entonces, este método se puede mezclar, como ya les dije, con el método simétrico, ¿no? Simétrico o antisimétrico que estábamos hablando ahorita al principio de la clase. Viene un segundo método, digamos, un poquito más práctico, no en términos de optimización como el de los filtros simétricos, antisimétricos, que es el método de ventanas, hacer enventanado. Pilas con las ventanas en este ámbito porque no se refiere a las ventanas de la convolución. La ventana de la convolución es un vectorcito que va recibiendo muestras por un lado y va sacando por el otro. Eso es una ventana en términos de la convolución. Aquí la ventana es otra cosa. Y como dice la imagen allí, no voy a poder entender para qué sirven las ventanas si no manejo el concepto de resolución. ¿Sí? ¿Qué es la resolución? Entonces vamos a mirar esa parte primero antes de entrar a determinar o a definir el tema de ventanas. Nosotros quisiéramos, y no sé si fue Juan Camilo el que vino aquí a hacerles la charla. Juan Camilo Cardona es un estudiante de la maestría, egresado de eléctrica. Está haciendo la maestría conmigo en un tema de detección de fallas, analizando las señales en el dominio de la frecuencia con la transformada wavelet. ¿Sí? ¿Por qué traigo a tema eso? Por ese primer punto que están leyendo ustedes allí. Uno quisiera manejar resolución, muy buena resolución, una resolución arbitrariamente grande, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Me explico. En la tesis de Juan Camilo, cuando ocurre una falla, él está analizando las frecuencias y dice, este armónico que apareció aquí no es normal, esto tiene que ser por alguna cosa excepcional que ha pasado con la red, ¿cierto? Él está analizando una red de distribución. Entonces él tendría que disparar una alarma, ¿sí? Obviamente la alarma sirve en la medida en que sea oportuna. O sea que a mí me conviene mucho alta resolución en el tiempo. Conviene mucho pues que apenas ocurra la falla, el sistema la detecte automáticamente. Entonces alta resolución en el tiempo es tiempos cortos, ¿no? Manejar tiempos corticos. Por otro lado, como él está analizando la frecuencia, pues él también quiere saber en qué frecuencia exactamente fue que ocurrió el evento, ¿sí? O qué frecuencias, porque generalmente pues eso no es un solo armónico, sino que son varios. Entonces, él también querría saber precisamente en qué frecuencia fue que ocurrió la falla, o en qué frecuencias, para poder caracterizar la falla. Les cuento una cosa, ahora unos años hubo una tesis de maestría en ese sentido para líneas de transmisión, no para redes, sino para líneas de transmisión. Y con esa frecuencia uno era capaz de determinar la posición relativa de la falla. Por ejemplo, que la línea de transmisión le estaba pegando una ramita. Eso le llaman falla de alta impedancia. Los electricistas de pronto manejan mejor el concepto. Entonces, le está pegando una ramita a la línea de transmisión, eso genera armónico, ¿cierto? Genera unas oscilaciones a cierta frecuencia. Pues bueno, si yo era capaz de definir a qué frecuencia caían esas oscilaciones, yo decía, mire, vaya, busquen tal posición de la línea, en el kilómetro tal, más o menos va a estar el problema. Entonces me conviene alta resolución en el dominio de la frecuencia. Necesito poder definir rápidamente, o sea, buena resolución en tiempo y con buena resolución en frecuencia. Y como ven ustedes ahí en el segundo punto, eso es imposible a la luz de la teoría
y de un principio que se llama principio de Gabor. Este es el principio de Gabor, que es un autor en temas de procesamiento de señales, ¿sí? Parecido al principio de incertidumbre de Heisenberg, sí, pero en este caso para procesamiento de señales. La incertidumbre en el tiempo multiplicada por la incertidumbre en la frecuencia, estos son variables análogas ambas, ¿cierto? La resolución en el tiempo multiplicada por la resolución en la frecuencia angular siempre será mayor o igual a 2pi radianes. Esto tiene unidades de radianes, ¿no? Este producto. Entonces, por ejemplo, y esto nos pasa, ¿sí? Y digamos en el curso de posgrado se discute más a fondo y se ven herramientas para esto. Nosotros solo vamos a hablar de ventanas. Por ejemplo, si yo tengo una herramienta de detección muy rápida, entonces tiene un delta de t pequeñito, ¿sí? Yo soy capaz de definir la falla rápidamente, o sea, de una puedo detectar que hay algo malo con las señales y que ocurrió una falla. Entonces el delta de t es pequeñito, es chiquito, ¿sí? Espere un gran delta en la frecuencia. Espere un gran delta en la frecuencia, o sea, a la hora de determinar en qué frecuencia están las fallas voy a tener una incertidumbre muy alta. No puedo saber con precisión cuál es la frecuencia que está generando o frecuencias que están generando la falla, ¿sí? Esto es lo que dice el principio de Gabor. Siempre la resolución del tiempo por la frecuencia tiene un mínimo que sería 2pi. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Ahí decía, principio de Gabor. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí traigo una animación para una onda de 60 Hz. Tomé un periodo de la onda realmente, un solo periodo de la onda, ¿sí? Pero he decidido usar la FFT con diferentes cantidades de puntos. Eso es lo que está pasando ahí en la animación. Las diferentes gráficas que aparecen son porque la FFT, en principio, como comentábamos en alguna clase, la FFT en principio toma la misma cantidad de puntos, serían 20, pero yo le puedo dar como un segundo parámetro a esa FFT, cuántos puntos quiero yo hacer para aproximar el espectro, cuántos puntos quiero calcular. Entonces, terrible ahí la resolución, ¿cierto? Es un coseno a 60 Hz. Sí, pues no le muestro código, pero es un coseno. Sintonizado a 60 Hz. ¿Qué esperaría ver yo en teoría? Un armónico en menos 60, un armónico en 60, porque el coseno se parte en dos exponenciales complejas, ¿cierto? A la mitad del tamaño. Eso es lo que uno esperaría ver en estos gráficos. Pero en vez de armónico me salen estos lóbulos, este triángulo azul inicial. Aquí tiene un ancho diferente de 0. Aquí hay un ancho distinto de 0. ¿Eso qué significa? Pues que tengo incertidumbre. Yo ya no estoy seguro de si es 60 o es 59 o es 61. Pues porque tengo todo este ancho, ¿cierto? Y eso me genera una incertidumbre en la medida de la frecuencia, ¿sí? Quiero que miren que incrementar la cantidad de puntos en la FFT no mejora la resolución. Eso es un concepto clave que se debe entender. La resolución no mejora porque yo a la FFT le meta 10.000 puntos. Sigue habiendo un lóbulo de un ancho aquí, mire que el ancho se conserva, a pesar que la cantidad de puntos que uso se incrementa acá. Entonces, la incertidumbre, repito, de la medida en frecuencia no está dada por la cantidad de puntos que yo le dé a la FFT. ¿Listo? Eso es clave. Porque mucha gente cree que, no me dio el armónico bien finito, pues entonces 1000 puntos a la FFT y ahí sí me sale. Y no, eso no es una forma de mejorar la resolución. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, el problema de la resolución. ¿Qué formas hay de mejorar ese problema? Aquí hay un código para una señal sinusoidal, ¿cierto? Y vamos a mejorar o a cambiar mejor. Vamos a cambiar cuántos periodos le aplico a la señal a la hora pues de ver su espectro y cuántas muestras por periodo quiero manejar, ¿cierto? Entonces, manejo un periodo y 10 muestras. Por ejemplo, en este gráfico. Estos gráficos son consecuencia del código que estaba mostrando ahorita. Solo quiero que miren las diferencias, ¿no? Entonces, hubo un mero periodo, 10 muestras por periodo. Pues tengo dos triángulos ahí horribles que ya sabemos pues, que tienen una pobre resolución en la frecuencia, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si varío la cantidad de muestras. Entonces,
Sigo con un periodo, pero ahora muestreo 100 veces cada periodo. Sigue habiendo el mismo comportamiento. Un periodo con 1000 muestras, la misma cosa. Realmente el espectro no me cambió para nada, ¿cierto? No tengo un cambio significativo en cuanto a la resolución en frecuencia para estos armónicos que yo quería medir acá. ¿Vale? Entonces, tomar un periodo, si ustedes lo piensan, es tomar un delta de t pequeñito. O sea, no he afectado todavía el delta de t. Para los 3 ejemplos, el delta de t es el mismo. Es un periodo, ¿cierto? Estoy analizando la señal durante un periodo. Vamos a ver qué pasa. Otra vez arranco el ejemplo con un periodo y 10 muestras, pero ahora voy a variar la cantidad de periodos. Entonces, en vez de tomar un periodo, ahora tomo 4 periodos. Y ahí mismo ve uno el efecto, ¿no? De un periodo a 4 periodos, ese triangulito se angostó. Aquí tengo menos incertidumbre. La incertidumbre acá ya es menor, ¿cierto? Ya se va aproximando esto al ideal, que es un impulso en menos 60 y un impulso en 60. Acá manejo 100 muestras por periodo, en todos los casos. Lo que va a cambiar acá es la cantidad de periodos. Y si manejo más periodos que 4 todavía, por ejemplo 8, observen cómo nos vamos aproximando a esa forma impulsiva que debería tener en teoría el espectro de esa señal sinusoidal, ¿cierto? Entonces la clave está en manejar más periodos si quiero manejar una resolución más adecuada en el dominio de la frecuencia, pero manejar más periodos, capturar más periodos de la señal es de mejorar el delta de t. Volvamos al caso o al ejemplo que les estaba comentando de la detección de fallas. Ya en este caso, ¿cierto? Habría que tener 8 periodos de la señal grabados, guardados, para poder hacer la detección de fallas, o sea que la detección va a demorar más tiempo. Entonces, ahí está el tema de la resolución, ¿sí? Puedo ganar resolución en tiempo, pierdo en frecuencia. O lo contrario, puedo ganar resolución en frecuencia, pierdo en términos de la resolución en tiempo. Si usted le pregunta, en este caso, ¿cierto? Uy, ya detecté la falla, mire, de una hay que disparar la alarma y tal. Y llega y le preguntan a usted, bueno, ¿y en qué momento ocurrió la falla? Y usted dice, pues no sé, debe haber sido en alguno de estos 8 periodos, pero puntualmente no la puedo detectar todavía, pues me tocaría entrar a analizar como en más detalle lo que pasó en cualquiera de esos 8 periodos, pero un dato de tiempo concreto no lo puede determinar fácilmente. Entonces miren ahí, repito, el concepto de resolución tiempo-frecuencia. La transformada rápida de Fourier, y sobre todo una herramienta que es hijita que se llama la transformada de Fourier de tiempo corto, maneja una resolución de tiempo-frecuencia fija, ¿sí? No cambia la relación de delta de t y delta de omega, es fija la relación ahí de resoluciones. La transformada wavelet, que es la que está de moda, que se usa mucho en muchas aplicaciones y que habrán oído nombrar por ahí, la wavelet maneja resoluciones variables. Y esa es una de las principales ventajas, y de pronto si luego encuentran ese tema por ahí en su carrera, de por qué la wavelet ha tomado como fuerza, ¿no? La resolución de tiempo-frecuencia se puede cambiar. Es una resolución, esto es una transformada multiresolución, que en contraparte con la transformada de Fourier de tiempo corto, pues no, porque esa es una transformada de única resolución. Bueno, aquí ya manejé 20 periodos, mire cómo se angostó más todavía, ¿cierto? Cada uno de estos armónicos que tenemos aquí, y ahí queda pues como reforzado el concepto de resolución. Entonces ya casi vamos a terminar. Para ver el ejemplo de ventanas, cómo se maneja el tema de ventanas, yo les propongo este ejercicio que estamos manejando aquí, ¿cierto? Esto es una señal en tiempo real, donde el tiempo evoluciona en este sentido, ya sea t o sea n, ¿cierto? Estamos hablando de tiempo discreto, entonces es n, pero el tiempo va avanzando en este sentido, ¿sí? Entonces la muestra me va llegando de a una al sistema, ¿cierto? Yo tengo una ventanita, es decir, tengo un segmento de la señal, no la puedo considerar toda porque ahí sí perdería resolución en tiempo. Si uno tiene que esperar a que la señal esté completa para hacer el análisis, perdió el año, ¿no? Porque ahí sí, pues, detectar la falla, por ejemplo, al otro día porque ya grabó toda la señal, pues no tiene sentido. Entonces, la analizo por tramos, por pedazos, ¿cierto? Por segmentos. Entonces tomo esta señal, saco este segmento que está aquí, ¿sí? Esto es un proceso de enventanado rectangular porque no le hago nada más a la señal, sino que la recorto y ya, ¿sí? Entonces obtengo n puntos, n muestras de esa
de longitud infinita en principio, y a eso le hago el análisis. Esto se llama enventanado rectangular. Cuando usted meramente recoge los puntos y ya, eso es un enventanado rectangular, como dice aquí abajito a la derecha. ¿Sí? Tengo un enventanado de tipo rectangular. No es la mejor opción, como vamos a ver ahorita. Hay otras formas de ventana. Entonces, lo más convencional, lo más general sería que recojo los las n muestras, los n puntos de acá, el segmento de la señal, ¿sí? Pero antes de entrar a analizar la señal o de hacerle cualquier cosa, le aplicamos una ventana que básicamente es una envolvente, de manera general es una envolvente suave, ¿cierto? Ya la forma la verán ustedes ahorita. ¿Sí? Hay varias propuestas para ventana, o sea, no es única. Entonces, de forma general, el enventanado lo que hace es multiplicar punto a punto los datos que acabo de recoger de acá, los multiplica punto a punto por esta envolvente. ¿Sí? También hay una triangular, se llama Bartlett. Entonces, esa envolvente lo que hace es suavizar de alguna manera, suavizar ese recorte que se acabó de hacer aquí de la señal. ¿Sí? Esto que he escrito aquí es el proceso de enventanado. Recojo un segmento de la señal y lo multiplico punto a punto por una envolvente. Y ahí sí, luego de enventanado, paso al análisis de las señales o al filtrado, por ejemplo, si fuera el caso. Muchas veces enventanado significa básicamente hacer un análisis en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? De n puntos en este caso, ¿no? Pues porque tenemos n puntos recortaditos acá de la señal. ¿Sí? Entonces vamos, si quieren, con este tipo de análisis, ¿cierto? Cuando yo hago esto tengo justamente la transformada de Fourier de tiempo corto, que básicamente va como tomando foticos, ¿no? Para esta ventana el espectro es este, luego coge otra ventana aquí en un momento posterior, ¿sí? Y la foto va a ser distinta, ¿no? Porque puede que el contenido espectral en este momento sea diferente al original. Entonces lo que tenemos es como una FFT que va refrescando en el tiempo, ¿no? Va haciendo un refresco de qué es lo que está ocurriendo con la señal para diferentes segmentos o diferentes ventanas que toma. Listo. Este código creo que ya lo habíamos visto correr. Esto es un analizador de espectro, básicamente es una transformada de Fourier de tiempo corto o un analizador en tiempo real. Yo se los compartí en alguna clase anterior. Recuerdo pues que, por ejemplo, uno hace un silbido y ahí el refresco en tiempo real muestra el armónico, ¿cierto? La frecuencia a la que está el silbido. Si ustedes lo quieren, lo pueden correr después en su casa, no hay ningún problema. Y por ejemplo, lo que está haciendo el código es estar refrescando permanentemente cada medio segundo, como dice el código aquí, línea 8. Cada medio segundo toma un segmento del audio, un segmento de la ventana, le saca la transformada de Fourier y la pinta, ¿cierto? En la ventana de MATLAB. Y de esa manera yo puedo ver ahí medio en tiempo real, porque medio segundo no es que sea pues muy rápida velocidad, pero medio en tiempo real puedo ver cómo el espectro va cambiando, va evolucionando, va refrescando, dependiendo del audio, ¿no? Voy hablando y me muestra una cosa, silbo y muestra, por ejemplo, la frecuencia a la que está el tono, toco un acorde de guitarra y se ven ahí los armónicos del acorde. Eso lo pueden probar si quieren después. Esto es una transformada de Fourier de tiempo corto, ¿no? Ir refrescando por pedacitos el espectro de la señal. Ya pensando, me voy a volver aquí, me disculpan, aquí, ¿sí? El enventanado es necesario, no el rectangular, sino el general. El enventanado es necesario porque este recorte que le estamos haciendo a la señal genera distorsiones, ¿sí? Entonces, si yo dejo el recorte así como tal, que sería un enventanado rectangular, ese espectro, por ejemplo, que yo obtenga aquí va a tener distorsiones, y eso no me conviene. Entonces, el enventanado como tal es un método por medio del cual yo recorto una respuesta IR, para convertirla en FIR. Esto es parte de lo que está, creo que estaba en el segundo laboratorio, ¿sí? Tengo una respuesta de longitud infinita, yo digo, no, pues voy a recortar hasta aquí porque el resto de muestras son muy cercanas a cero, entonces me quedo con este pedacito, ¿sí? Yo recorto un IR que es de longitud infinita, lo vuelvo FIR, pero obviamente ese recorte genera unas distorsiones. Ustedes lo vieron en el laboratorio, o sea, tienen de primera mano la experiencia, que el recorte de alguna manera pues hacía que el espectro luego del FIR fuera un poquito diferente al IR. Y que si yo quería buena precisión en la aproximación, pues tenía que tomar muchas muestras, bastantes. A veces eso no es una opción. Entonces ahí es donde está de pronto este método, ¿no? Cuando ya no puedo tomar miles de muestras para aproximar el IR,
entonces me toca conformarme con un conjunto pequeño de muestras del filtro, pues la distorsión va a ser fuerte. Entonces entraría de pronto una consideración, bueno, ¿qué ventana le ponemos a eso para que la distorsión no sea como tan severa? Ha habido diferentes propuestas de ventanas, hay varias, ¿cierto? Por ejemplo está Hamming, Blackman, Taylor, Hanning, Gauss, ¿sí? Y cada una lleva el nombre como del autor. Yo ahí en MATLAB, mal contadas, puedo hablar de unas 12 ventanas diferentes, ¿sí? La Hamming, por ejemplo, se usa mucho en procesamiento de señales. Entonces cada autor propone una ventana queriendo, digámoslo así, afectar cierto elemento de la distorsión que genera el recorte, ¿sí? Y básicamente uno habla de dos efectos de distorsión, el efecto de resolución que estábamos mencionando ahorita y un efecto de oscilaciones de Gibbs, se llaman en el dominio de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver, ¿cierto? Tengo una ventana rectangular. Observen cómo para diferentes valores de m, la ventana va ganando resolución. La resolución la deben considerar en términos del lóbulo principal, ¿sí? Entre más finito, más delgadito sea el lóbulo principal, mejor resolución va a tener el enventanado. De hecho, la ventana rectangular es la que mejor resolución tiene. Pero nuevamente, y un poco relacionado con el tema que estábamos hablando ahorita, esa resolución es a cambio de estas oscilaciones de Gibbs que ven ustedes aquí. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, aproximar un filtro y viene el filtro bien cuadradito, bien definido, bien selectivo sería la palabra, ¿cierto? Un filtro muy selectivo. Y lo paso por una ventana rectangular, pues esa ventana rectangular también tiene buena resolución, pero seguramente vas a ver oscilaciones en la respuesta del filtro, en su banda de paso, en su banda de rechazo, o en ambas bandas, ¿sí? Esa es la característica clásica de la ventana rectangular. En muchos casos estas oscilaciones no son convenientes. Estas oscilaciones no me sirven, yo no quiero oscilaciones. Entonces toca sacrificar la resolución, o sea, el lobulito va a ser más ancho. Sacrifico resolución para minimizar o eliminar las oscilaciones de Gibbs. ¿Por qué? ¿A qué se deben estas oscilaciones? Mire, el ejemplo que estaba dando del filtro ideal lo tengo acá. Este es un filtro ideal, lo recorto con una ventana rectangular, ¿sí? Básicamente, como ven ustedes ahorita en un gráfico, ese recorte es multipliquen el dominio del tiempo por un rectángulo, básicamente, ¿sí? La respuesta del filtro ideal la multiplicamos en el tiempo por un rectángulo, ¿sí? Ese producto en el tiempo, en la frecuencia, que es el gráfico que estamos generando aquí, es una convolución. Productos en el tiempo son convoluciones en la frecuencia, así como convoluciones en el tiempo son productos en la frecuencia, lo contrario también es cierto. Entonces aquí estoy calculando la convolución. Ve, aquí está el filtro rectangular, lo dejé quieto. Aquí está la respuesta de la ventana, el filtro ideal, la ventana rectangular, y cuando hago la convolución, que es empezar a moverlo aquí sobre el otro para calcular una integral, la respuesta termina siendo esta. Entonces, observen cómo el filtro recortado tiene dos problemas. Ya no es vertical, perdió resolución y también está oscilando. Oscila tanto en la banda de rechazo como en la banda de paso, y ya aquí la transición no es brusca, sino que tiene una pendiente finita. Ese es el cuento. El recorte me generó dos efectos: perdimos resolución y tengo las oscilaciones de Gibbs. Entonces, como ya les comentaba, pues hay un montón de propuestas de ventanas, ¿no? Casi todas orientadas a minimizar las oscilaciones. Y casi todas, en el proceso de minimizar las oscilaciones, hacen que se pierda resolución. Aquí en esta tabla que viene a la izquierda hay un montón de propuestas, ¿no? La Bartlett, que ya les dije que era una triangular, Blackman, Hamming, Kaiser, Lanczos, Tukey. Sí, ya dependerá pues de las características de cada ventana la que uno pueda escoger. Acá están esas ventanas, o algunas de ellas, en el dominio del tiempo. Por ejemplo, aquí, esto es n, ¿sí? En el dominio del tiempo, y ven ustedes, por ejemplo, que la rectangular, pues básicamente es dejar todas las muestras con una amplitud de 1, o sea, multiplica por 1 todas, entonces conserva la amplitud original del recorte, digámoslo así. La Hamming, la Blackman, la Hanning, todas estas tienen forma como de campanita, redondean o suavizan
las muestras recortadas que yo tenía. La Tukey tiene una forma como de trapecio. La Bartlett, la ven aquí, tiene una forma triangular, ¿sí? Pero realmente estas formas en el dominio del tiempo de las ventanas a mí no me dicen mucho. Lo que es importante es cómo responden en la frecuencia. Y esto lo generé con MATLAB usando algunos de los comandos de ventanas que tiene disponible la plataforma, ¿no? La herramienta. Entonces, aquí está la rectangular. Cabe decir pues que todas tienen el mismo ancho, o sea, no estoy comparando pues ventanas de anchos distintos porque ya vimos que en la medida en que uno mejora el ancho, pues se mejora también la resolución, ¿cierto? O como ustedes vieron en el laboratorio, en la medida en que yo recorto más muestras, la aproximación es mejor. Entonces el M aquí es único para todas las ventanas. Entonces tenemos la rectangular que ya la vieron, ¿cierto? Tiene muy buena resolución, yo creo que ninguna de las otras tiene mejor resolución que la rectangular. De pronto la Taylor un poquito se aproxima a este, ¿sí? Tiene muy buena resolución, el ancho del lóbulo es finito, delgadito, pero oscila mucho. Y si nos vamos al otro extremo, por ejemplo la ventana Han o la Chebyshev, no oscilan para nada, pero la resolución es bastante peor, ¿cierto?, que la que estamos manejando con la rectangular. Y ahí en el intermedio hay un montón de propuestas, por ejemplo la Bartlett oscila un poquito, no sé si alcanzan a mirar aquí unos lobulitos que aparecen al lado y lado, y la resolución es más malita que la rectangular. Y además tiene un agravante de que la ganancia se va a la mitad. Eso lo soluciona uno multiplicando la señal por 2 otra vez, pero le quita energía a la señal. Casi todas le quitan energía, exceptuando la Taylor y la rectangular. Pero eso de la energía no es problema porque uno luego puede multiplicar la señal por una constante y reacomoda pues la energía donde estaba. Entonces ahí está la comparación entre ventanas. Ya a uno le toca pensar, bueno, no me conviene ni 5, miremos la Hamming. Es un mero lóbulo, ¿sí? Los demás, los laterales, las oscilaciones de Gibbs desaparecen del todo. Yo digo, por ejemplo, no me conviene ni 5 que mi filtro oscile ni en la banda de paso ni en la de rechazo. Voy a usar un Hamming, ¿sí? Pero pierdo en términos de el ancho del lóbulo, o sea, pierdo en términos de la resolución. Y de acuerdo con eso, entonces uno tendría que seleccionar la ventana que de pronto se ajuste mejor a sus necesidades, ¿no? La Taylor no se alcanza a ver, pero yo les comparto la diapositiva. La Taylor sí oscila, pero una cosa muy, muy mínima acá, ¿no? Tiene unas oscilaciones muy reducidas y aproxima bastante bien el ancho o la resolución de la ventana rectangular, que es la mejorcita en esos términos de resolución. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. De parte mía, pues ahí termina el tema de diseño FIR. ¿Alguien desea comentar algo? Bueno, si no es más, voy a dejar de grabar.